El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció un fuerte aumento del gasto militar luego de las amenazas de Donald Trump a los países en mora con sus aportes en caso de volver a la presidencia de los Estados Unidos. Este año espero que 18 aliados gasten el 2% del Producto Bruto en defensa. Se trata de otra cifra récord y en 6 veces más que en 2014, cuando solo 3 aliados cumplieron con ese objetivo. Comprendo perfectamente la inquietud del occidente político en las últimas semanas ante los fracasos en Ucrania. Han engañado o embaucado a un país durante mucho tiempo. Han dejado que este país luche por objetivos inalcanzables. Han dejado que lo aplasten. Y esto es cada vez más evidente. Los políticos que ven el atlantismo como un culto ideológico, no como un medio de defensa colectiva del territorio que abarca los países de la OTAN, sino como un medio de ganar terreno para Estados Unidos, se sienten cada vez más frustrados. La política de los aliados de alentar y preparar a Ucrania para la guerra no parece estar dando los resultados que el occidente político desea desde el 24 de febrero de 2022. La condición de Estado de Ucrania está cada vez más amenazada. El país no puede funcionar de forma independiente. La mayoría de sus recursos consisten en donaciones exigidas y coordinadas de unos 40 países controlados por Washington, y su futuro depende de las intenciones de potencias externas, sobre todo de Estados Unidos. Esta guerra podría haberse evitado y, una vez iniciado, haber terminado en 2 meses. El acuerdo ruso-ucraniano, negociado a finales de marzo de 2022 y rubricado en Estambul, estaba listo para ser firmado y preveía, entre otras cosas, la neutralidad militar de Ucrania. Sin embargo, el primer ministro británico Boris Johnson, que actuó como embajador del occidente político, no permitió que Ucrania pusiera fin a la guerra. La preservación del Estado ucraniano y su futura expansión territorial dependen hoy, sobre todo, de cuánto dure la guerra. Hay una cuestión a la que la guerra está vinculada en cualquier caso: el posible ingreso de Ucrania en la OTAN. Como es bien sabido, en la cumbre de la OTAN celebrada en 2008 en Bucarest, Ucrania fue nombrada miembro de la OTAN en la declaración final de la cumbre a iniciativa de Estados Unidos, y a pesar de la oposición de los países europeos más importantes. En 2008, la Constitución ucraniana consagraba, sin embargo, el estatus neutral del país. Ucrania firmó el Memorando de Budapest en 1994 sobre el desarme nuclear como país neutral, lo que significa que la OTAN violó la Declaración de Budapest y la soberanía de Ucrania en 2008, antes de que Rusia violara la integridad territorial de Ucrania con la secesión de Crimea en 2014. Tanto la soberanía como la integridad territorial estaban garantizadas por el Memorándum de Budapest, pero mientras se ignoraba una, se daba importancia a la otra. En Ucrania, constitucionalmente neutral, no hubo referéndum sobre la adhesión a la OTAN. Zoltán Biró, historiador húngaro experto en Ucrania, escribió lo siguiente sobre el apoyo social en su obra El regreso de Rusia de 2008. Dijo así: es significativo que a principios de 2008 solo entre 1/4 y como mucho 1/3 de la población ucraniana estuviera a favor de la adhesión del país a la OTAN. Esta reticencia a entrar en la OTAN se debe en gran medida al temor de la mayoría de la sociedad ucraniana a que la adhesión a la organización militar del mundo occidental tensara gravemente las relaciones con Rusia. Bueno, esto lo cuenta el diplomático Georgi Varga en un artículo en Diario Red titulado «Cómo Occidente está rompiendo Ucrania», el primero de una serie de artículos internacionales seleccionados por Rafael Poch que vamos a publicar desde hoy mismo. Entren en Diario Red y léanlo enteros. Bienvenido y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Finogénova. Echamos de menos la locución anterior, pero nada mal, José. Vamos progresando. En fin, hoy en La Base hablamos de lo que parece una guerra cada vez más inminente y en particular del papel de la OTAN.
toda vez que se empieza a especular sobre si una victoria de Trump, que cada vez parece más probable en los Estados Unidos, podría cerrar el grifo de la financiación de la OTAN y obligar a los europeos a asumir prácticamente solos nada más y nada menos que una guerra con Rusia. Irene Zugasti, bienvenida al programa. ¿Qué nos tienes preparado? Buenos días, buenas tardes, compañeros. Pues hoy os tengo preparado una revisión histórica sobre lo que significó el movimiento no a la guerra internacionalmente y la pregunta abierta sobre si podría repetirse. Manu Levín. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenida, Irene Zugasti, compañera. Bueno, vamos a ver cómo los medios de comunicación, incluso superando los niveles que llevamos viendo 2 años, lo cual ya es decir, hacen un trabajo clarísimo de no ya de defensa o de patrocinio de la guerra, sino de imposición de la guerra y de romantización de todo lo que significa. Enseguida lo veremos. Ina Finogénova, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, primero bienvenida amiga y compañera Irene, y hoy les contaré sobre un par de filtraciones en medios occidentales bien interesantes que hablan sobre cómo la OTAN ya lleva participando en ese conflicto desde hace un tiempo y cómo intenta pasar desapercibida, lo cual significa que pronto dejarán de pasarlos, probablemente, para lo que nos están preparando ahora mismo. Hoy además en La Base contaremos con Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Compañera. Pues empezamos con un vídeo. How can you decide when people must die? You are not God, you are just a man. How will you cope with the guilt and the sea of blood that will remain on your hands? We have seen this all before, way too many times. Vietnam, Libya, Cuba, Grenada, Nicaragua, Palestine. All those lives, but what was accomplished? Nothing. Isn't that odd? Mr. Prime Minister, you are just a Prime Minister. You are not God. Es el 15 de febrero de 2003 y las manifestaciones contra la guerra de Irak sacuden el mundo en un hermoso torrente de rabia. Así tituló The Guardian la histórica movilización en Gran Bretaña convocada por la plataforma Stop the War, que la BBC estimó en 1 millón de personas. Entre ellas estaban, como apuntaba el diario The Observer, los sospechosos habituales, los movimientos antinucleares, el Partido Socialista de los Trabajadores o los anarquistas. Pero también, como recuerda el periodista Iwan Ferguson, había monjas, niños, abogadas, la Orwell Society de Eton College, el movimiento de arqueólogos contra la guerra, la Iglesia Católica de Walthamstow, el Notts Country Football Club, así como las mujeres del coro de Sofam, había gente del campo, conferenciantes, dentistas, polleros, un peluquero de Cardiff y un poeta de Cheltenham. Y eso solamente en Londres, donde, por cierto, no faltaron banderas palestinas. Aquel 15 de febrero de 2003, 600 ciudades de todo el mundo se movilizaron en lo que el libro Guinness de los récords reconoció incluso como la protesta más masiva de la historia. Se calcula que hasta 36 millones de personas salieron a la calle ese 15 de febrero, en la que para muchos fue la primera gran manifestación globalmente organizada. Sydney, Tokio, Manila, Moscú, Damasco, Londres, Nueva York, París, 3 millones de personas en Roma, 8 millones en España. Vosotros erais muy jóvenes, pero la campaña contra la guerra se coordinó globalmente y con una enorme precisión. De hecho, la llamada a la movilización contra la guerra se había cocinado entre activistas de todo el mundo en el Foro Social de Porto Alegre, en Brasil, apenas unos meses antes. Y es que, según una encuesta llevada a cabo por Gallup, en 41 países a principios de aquel año 2003, más de la mitad de la ciudadanía encuestada estaba en contra de una intervención militar en Irak. Los más reacios a ella, por cierto, fueron las y los argentinos. Un 83% rechazaba la guerra. En Europa, 2 países se colocaron a la cabeza en su oposición a la invasión de Irak: Francia y España. Así es, el sondeo realizado por Sigma 2 mostraba que hasta un 74% de los españoles se oponía totalmente a la guerra, cuando la media europea se situaba en torno al 50%. De hecho, apenas un 4% de la sociedad española aprobaba entonces un ataque unilateral de Estados Unidos, apoyado por sus aliados. Nuestro país estuvo a la vanguardia de las movilizaciones que bebían de la herencia de los movimientos pacifistas y antimilitaristas, como las protestas contra la entrada de España en la OTAN en 1986 o los movimientos de insumisión al servicio militar.
Se convocaron huelgas estudiantiles, paros sindicales y acciones en todo el Estado en un estallido de protesta antibélica sin precedentes. Y es que nunca antes se habían alcanzado números semejantes a los de la manifestación del 15 de febrero. No a la guerra y no más sangre por petróleo fueron los lemas elegidos para aquel día. Entre esos millones de manifestantes estaban los partidos de la izquierda, PSOE e Izquierda Unida, el movimiento sindical y activistas de las diferentes luchas. En total, unas 200 organizaciones y colectivos convocantes que desbordaron las ciudades de nuestro país. La opinión pública percibió la gran manipulación política y mediática en torno a los argumentos contra la guerra, especialmente en lo relativo a las armas de destrucción masiva. De hecho, un estudio del Centro para la Integridad Pública estadounidense cuantificó que Bush y algunos de sus miembros más destacados del Ejecutivo habían hecho hasta 935 declaraciones falsas en los 2 años posteriores al 11 de septiembre de 2001. Además, 10 años después de la Guerra del Golfo, un posible envío de tropas al terreno también generaba un enorme rechazo social en nuestro país, al que también se sumaba el hecho de que hubiera que enviar tropas españolas al conflicto. Los convocantes instaban al gobierno de Aznar a no implicar a España en el conflicto bélico y afirmaban que Naciones Unidas debía ser el garante de la paz, exigiendo al Ejecutivo español que pare una guerra indeseable e injusta que lo único que persigue es cambiar sangre por petróleo y que, entre otras circunstancias, podía producir un incremento del terrorismo internacional. ¿Eso quién lo dijo? ¿Saramago, Leonor Whiteley, Fernán Gómez? En realidad no. Fue Cándido Méndez de UGT durante la rueda de prensa previa a la movilización. Pero más allá de la política, el llamado mundo de la cultura también tomó posiciones. En la 17ª edición de los premios Goya, el no a la guerra se convirtió en el absoluto protagonista de la gala. Veamos el vídeo. Ay, Alberto, voy a hablar ahora mismo. ¿Cómo? Voy a decir lo que pienso. Guillermo, estamos en la primera de Televisión Española. Precisamente por eso, Alberto, me da igual que haya ministros y ministras. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros hemos venido a premiar a una gente absurda que inventa incendios que no queman y bombas que no matan. No como mi amigo, vuestro amigo, George Bush. Ese cuando te mata el padre. También se lo quiero dedicar a ese señor bajito que apareció hace un rato por ahí y decirle que si quiere petróleo, que no hace falta ir a Irak, que simplemente con subir a Galicia y lo único que hay que hacer es recogerlo. Y hay que matar. Por último, recordar a los gobernantes que ganar las elecciones no es un cheque en blanco para hacer lo que se quiera. Tienen la obligación de escuchar al pueblo. Y nosotros decimos que somos una gran mayoría y decimos no a la guerra. Gracias. Bueno, qué tiempos. La rebeldía no quedó sin castigo. El Partido Popular se vengó del cine español, redujo las partidas económicas para el sector y les subió el IVA del 8 al 21% durante la presidencia de Rajoy. Una pregunta, ¿y la prensa española de entonces qué papel tuvo en dar voz a estas movilizaciones en contra de la guerra? Pues contrariamente a lo que sucede hoy, Ina, la progresiva mediática española fue un altavoz de los movimientos contra la guerra, con portadas históricas como esta del País contra la guerra. Incluso El Mundo llevaba a su página principal las manifestaciones ante la evidencia del desborde que se había producido aquel día en Madrid. Muchos medios abrieron sus redacciones a la causa pacifista y fueron actores fundamentales para la movilización. Vamos, igualito que las últimas portadas del País, en particular la de ayer, que enseguida la vamos a comentar. Efectivamente, Manu, El País apoyando la paz y denunciando el seguidismo del gobierno español con los Estados Unidos. Pero con vista larga, el tratamiento mediático del conflicto, especialmente en los medios estadounidenses, fue fundamental para conseguir el apoyo social a la guerra. De hecho, todavía en 2015, una encuesta de la Universidad de Dickinson demostraba que un 42% de la sociedad norteamericana creía todavía cierto que se habían encontrado armas de destrucción masiva en Irak. Y es que, señala un informe de Chatham House sobre el tratamiento periodístico de aquella guerra en Estados Unidos, la verdadera derrota fue la de la prensa libre, en un conflicto donde, como decía Thanasis Cambianis, la desinformación ganó al periodismo. Patrick Tyler, entonces corresponsal de New York Times, llegó a decir que había 2 superpoderes en el planeta, los Estados Unidos y la opinión pública mundial. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de esas movilizaciones?
Bueno, pues Aznar ignoró las protestas de la calle y un mes después se tomaba aquella famosa instantánea en las Azores junto a Tony Blair y George Bush. El 20 de marzo, una semana después de aquella foto y sin el respaldo de las Naciones Unidas, Estados Unidos iniciaba la invasión de Irak. Pero las consecuencias del no a la guerra debilitaron al gobierno de Aznar, que un año después, tras los atentados del 11 de marzo, perdería las elecciones frente a José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto hizo de la retirada de tropas el primer anuncio de su legislatura tan solo un día después de llegar al gobierno. La popularidad de Tony Blair, el simpático laborista de la tercera vía, también cayó en picado desde entonces. Efectivamente, Bush, sin embargo, tuvo algo más de suerte y mantuvo la presidencia, aunque cesó en el cargo a Donald Rumsfeld, que quedó para la historia como el arquitecto de la invasión a Irak. La atención mediática internacional fue disipándose tras la captura de Saddam Hussein y la declarada victoria en diciembre de 2003, pero la impunidad con la que se llevó a cabo esta guerra, a espaldas de la opinión pública y sin ninguna rendición de cuentas posterior, se convirtieron en el precedente para la política internacional y las relaciones internacionales y hasta hoy. Como escribía el pasado año Olga Rodríguez, las consecuencias para Irak se arrastran hasta el presente. A pesar de que Irak es uno de los países del mundo con más reservas del petróleo y gas, un tercio de su población vive en la pobreza. El 35% de la juventud sufre desempleo, sigue habiendo cortes de luz a diario, las mujeres están atravesadas por la falta de libertad y la corrupción impera en todos los sectores, según Naciones Unidas. El gobierno de Aznar, recordemos, retorció la verdad, por decirlo suavemente, mintió abiertamente, podría decir también, para que Bush le dejara poner los pies sobre su mesita de café en Washington y, como recuerda Olga Rodríguez, las lecciones no fueron aprendidas. Y en 2003 la ola de engañadores autoengañados aseguraron que la invasión de Irak sería breve, limpia y exitosa. En su lugar resultó ser un enorme fracaso con un elevadísimo coste en vidas y en sufrimiento. Pues así es, Manu. Hoy, 21 años después, los tambores de guerra suenan en Europa de nuevo al son de los Estados Unidos. Escribía hace poco Rafael Poch en Contexto que nos encontramos ante el declive de la potencia occidental, pero en ese declive el régimen de guerra presenta el conflicto como inevitable, aunque sea a base de mentiras, algo que ya denunciaron esos millones de personas movilizadas contra la guerra en 2003. De hecho, en 2003, Immanuel Wallerstein analizaba estas protestas contra la guerra como el inicio de un ciclo hacia una nueva anarquía, cierto caos global, fruto del declive occidental en un mundo entre el modelo del Foro de Davos y el del Foro Social de Porto Alegre, ese que articuló precisamente el no a la guerra. Exacto, Pablo. Cabría preguntarnos, de hecho, si de esta nueva oleada de solidaridad y movilización mundial con Palestina son síntomas de ese camino y de esa necesaria articulación global por la paz. Pero como advertía Wallerstein, uno no pierde la hegemonía de noche a la mañana y siempre queda un último resplandor al final del verano. Gracias, compañera. Threat of war may not be imminent, but it is not impossible. And the risks of war should not be overblown, but they should be prepared for. And that starts with the urgent need to rebuild, replenish and modernize member states' armed forces. Manu Levín, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, hoy es lunes, venimos de un fin de semana en el que ha vuelto a quedar muy claro, quizá incluso más que en los 2 últimos años, y eso que el listón estaba muy alto, que los poderes mediáticos europeos, incluidos, o sobre todo, habría que decir, algunos supuestamente progresistas, están dispuestos a, 1, imponer la guerra, 2, romantizar la guerra y 3, encubrir los crímenes de guerra. Vamos a ir punto por punto, si os parece. El primero, lo dicho. No ya argumentar, no ya defender, no ya patrocinar la guerra, imponer la guerra. Portada de El País de ayer domingo. 7 palabras que hielan la sangre. Europa se prepara ya para la guerra. Pues El País está recordándonos a todos lo que es el principal órgano de propaganda de la OTAN en España. Por si a alguien se le había olvidado. Espeluznante esta portada del País, una de las más escandalosas y siniestras que yo recuerde en este periódico, y lo digo sin exagerar lo más mínimo. Una portada realmente criminal por varios elementos. En primer lugar, El País presenta la guerra como inevitable, ¿no? Como algo que adviene, como un terremoto o un huracán ante el que no hay alternativa, ni escapatoria, ni espacio para ningún debate, ni espacio, en realidad, para la propia soberanía popular, ¿no? Porque esto es lo único, lo segundo que cabría comentar, en mi opinión, porque yo, viendo esta portada del País, no solo pienso que nos están preparando para una guerra mundial, sino que pienso también que la democracia no existe, porque El País presenta la guerra como una decisión tomada. Y es como, ¿tomada dónde? ¿Tomada por quién?
Pero ¿cómo que Europa se prepara ya para la guerra? ¿Eso quién lo ha decidido? ¿Alguien ha votado que entremos en una guerra? ¿No decían que esto era una democracia plena y el mejor de los mundos posibles y que aquí mandaba el pueblo? Bueno, lo del País de ayer no solo es una portada belicista, también es una portada absoluta y profundamente antidemocrática. Además, con ese ya que dice tanto, ¿no? Y que suena como a toque de corneta o a chasquido de dedos, en plan, venga, chavales, a morir a la guerra. Un ya que introduce un matiz no solo temporal, ahora, en el presente, sino imperativo, ya, como de una orden que nos está dando el país y que por lo tanto acentúa ese carácter, como digo, antidemocrático. Porque el titular, pensémoslo, también podría haber sido simplemente Europa se prepara para la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué aporta ahí ese adverbio ya? Pues lo que hace es enfatizar que ya está, que aquí no hay debate, que aquí no hay alternativa, que aquí no hay discusión y que en definitiva aquí no hay democracia. Bueno, Manu, dentro de 3 meses hay unas elecciones europeas en las que vamos a tener la oportunidad de decir no a la guerra. Así es. Por eso, si algo también dice esta portada, creo yo, es que el régimen de guerra ya es una realidad en Europa, hechos consumados, y que la aceptación o el rechazo a ese régimen de guerra será la pregunta fundamental de las próximas elecciones europeas, y no cabe duda de que los poderes mediáticos centrales en Europa, incluidos los de la progresía como es el País, pues van a trabajar para que la respuesta a esa pregunta, que en el mejor de los casos se produce, insisto, sobre hechos consumados, sea afirmativa, que sí, que guerra. Van a trabajar para naturalizar la guerra y para prepararnos para ese escenario, y de hecho quizá ese debería ser el verdadero titular del País, ¿no? Más que Europa se prepara ya para la guerra, tendría que ser a Europa la preparan ya para la guerra. Europa no como sujeto de nada, sino como objeto, que es lo que es aquí. O más preciso todavía, los poderes mediáticos ya preparamos a la población europea para aceptar la guerra. Eso es lo que claramente se ha propuesto el País y es lo que además enuncia explícitamente en el editorial de ayer que acompañaba a esta portada y que es la prueba del algodón del belicismo del periódico Deprisa, porque si la portada del País hubiera sido similar a la que es, pero después hubiera un editorial que dijera no a la guerra, quizá la conclusión sería otra, ¿no? Pero no, el País vino ayer con un editorial, la defensa de Europa ante la ciudadanía, es el titular, que plantea que toda esta apuesta por la militarización y por el rearme de Europa, que el País comparte, debe venir acompañada, cito literal, de una labor intensa de explicaciones y pedagogía política para que generaciones educadas en escenarios de paz lo acepten y potencialmente lo ratifiquen. Vaya, así que ahora a convencer a la gente de que hay que ir a la guerra lo llaman una intensa labor pedagógica. Sí, pedagógica como Paulo Freire, en fin. ¿Harán pedagogía, me pregunto yo, con los hijos de Ursula von der Leyen también? Dale al play, Xavi. Eigenen Kinder in Auslandseinsätze schicken? Wenn meine eigenen Kinder zur Bundeswehr gehen wollten, dann und es wäre ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden sie mitgehen müssen. Und ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter. Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern? Nein. ¿Enviaría a sus hijos a una guerra en el extranjero? Le preguntan a la burguesa guerrera Ursula von der Leyen. Si mis hijos quisieran ir al ejército y fuera necesaria una misión en el extranjero, pues tendrían que ir y yo me quedaría preocupada como cualquier madre. Esto responde von der Leyen. ¿Alguno de sus hijos está en el ejército, señora?, le replica el entrevistador y dice, descojonándose de la risa von der Leyen, no. En fin. Y sabemos de qué se está riendo, ¿no? De nosotras. Claro. En fin, seguro que sus hijos también se están preparando para la guerra, claro que sí. En fin, sirva este corte para recordar que la guerra la decide gente como von der Leyen, pero quienes mueren son los pobres. Sus guerras, nuestros muertos, como dice el viejo lema. Bueno, segundo elemento que mencioné al principio, romantización de la guerra. Atención a la portada de la revista Vogue, que la verdad es que se comenta sola, pero bueno, aquí la tenemos. Ukraine Today. La imagen es un grupo de adolescentes ucranianos vestidos de soldado, liderados por una chica joven y guapísima vestida también de militar, todos ellos muy sonrientes, felices, exultantes, contentísimos de que los manden al frente. Qué trendy es sacrificar a toda una generación, qué cool es morir por la patria. Y aquí una de dos, o son actores contratados por Vogue, modelos, para protagonizar ese ejercicio macabro que supone convertir la militarización en moda, o son soldados reales y quizá ya estén muertos.
Así de triste es esto. Y ojo con eso de convertir la militarización en tendencia y en moda, porque, bueno, habría que preguntarle qué opina a Paola Aragón, que sabe un montón de este tema y que se estrena aquí en La Base este miércoles, pero yo, viendo el panorama, apuesto a que esto que estamos viendo aquí en Vogue va a pasar de las portadas a los escaparates y que vamos a empezar a ver muy pronto quizá moda de estilo militar en el Zara o en el Primark, ¿no? Gorros con forma de casco de soldado, botas, chalecos con bolsillos, con rollo militar, al tiempo. Sigamos. Tercer elemento que señalaba al principio, acabamos con esto. Encubrimiento o dulcificación mediática de los crímenes de guerra. El jueves, el ejército de Israel asesinó a al menos 112 personas en Gaza que intentaban recibir ayuda alimentaria de unos camiones, fue en Ciudad de Gaza, les dispararon a discreción como si fuera un videojuego, y atención a cómo lo contaron medios como la CNN o El País. El País. Israel dispara a una multitud que asaltó camiones con comida en Gaza en un incidente con decenas de muertos. El Ministerio de Sanidad gazatí afirma que más de 100 personas han fallecido. ¿Por dónde empezar, verdad? Una multitud que asaltó camiones, pues se lo merecían entonces, ¿verdad? ¿O qué es eso de asaltar camiones? Asaltar camiones. El País usando una palabra, asalto, asaltar, que pertenece al campo semántico de lo militar, pero el País no la utiliza para adjudicarla a los militares de Israel que masacraron a más de 100 personas, sino para calificar a las personas asesinadas, eran las que asaltaban. Lo que hicieron los militares israelíes no fue una masacre tampoco, fue un incidente con decenas de muertos. Las 100 personas no fueron asesinadas, han fallecido en el incidente y todo eso, según afirma el Ministerio de Sanidad gazatí, que ya sabemos que unos afirman que llueve y otros afirman que hace sol, y además el Ministerio de Sanidad gazatí es Hamás, así que fíjate tú. Tremendo lo del País. Y atención a la CNN. Al menos 100 muertos y 700 heridos en un caótico incidente en el que las FDI abrieron fuego mientras la gente esperaba comida en Gaza, dicen funcionarios palestinos. No lo llames genocidio, llámalo caótico incidente. 6 millones de judíos muertos en Alemania en un caótico incidente en el que los judíos acusan a los alemanes de montar cámaras de gas. ¿Se imaginan? En fin, Gaza no solo se ha convertido en el escenario de un apocalipsis, de una bancarrota moral absoluta, de la normalización de la barbarie, de la ruptura de cualquier mínima noción de un mundo basado en reglas, se ha convertido también en el escenario de la conversión definitiva del discurso mediático occidental en propaganda de guerra y de muerte. Y toda esa mercancía siniestra que se ha producido allí, pues ahora se quiere exportar, ¿verdad? Ante eso, dos opciones: obedecer a El País, a Macron, a von der Leyen y a quienes tocan los tambores de una guerra en la que van a morir otros, o volver a decir no a la guerra. En las europeas de junio hay una oportunidad. ¡Qué responsabilidad! Gobernar una nación y gripar sin ton ni son. Soy un genio de la diplomacia. ¡Qué delicadeza, qué gracia a la hora de provocar una desgracia! ¡Viva la democracia! ¡Vivan las falacias! Por Viricón y Rotor he fundido al embajador. Soy un genio en política exterior. ¡Qué mala! Pero qué mala soy. He fundido al embajador, soy un genio en política exterior. En fin, premonitorias palabras de la bruja Avería. Ina Fino Geroa. Von der Leyen. ¿Qué tenemos? Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Génova. La cosa está poniendo algo fea en las últimas semanas. El belicismo europeo, que a lo largo de estos 2 últimos años aparentaba tener algunas líneas rojas, que iba cruzando de a poco, eso sí, pues parece haber perdido los frenos y va a toda velocidad a estrellarse y a estrellarnos a todos contra una potencia nuclear. Desde el comienzo de la invasión de Ucrania en Europa se habló de, por un lado, ayudar al país invadido a vencer a Putin por su cuenta y con sus muertos, y por el otro, evitar un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia para que el enfrentamiento no derivara directamente en la aniquilación mutua asegurada. Bueno, pues esto último parece que ya no es de extrema necesidad. Si la guerra es inevitable, pues vamos a la guerra, igualito que Putin en 2022 y su guerra inevitable.
Si la aniquilación mutua asegurada es inevitable, pues vamos todos de la mano hacia la extinción del género humano. Total, es inevitable. Ya, ¿y por qué digo que la cosa parece estar acelerando en estas últimas 2 semanas? Bueno, prueba de ello es nuestro propio programa, que será el tercer capítulo sobre un mismo tema en lo que va de la semana, una guerra Rusia-OTAN. Primero, Macron, con sus declaraciones sobre la posibilidad de enviar tropas de la OTAN al terreno ucraniano. Segundo, Ursula von der Leyen diciendo que no hay alternativa para Europa que no pase por prepararse contra una guerra contra Rusia. Declaraciones que la prensa seria y prestigiosa retoma y convierte en su línea editorial directamente. Y todo esto para mí en lo personal es un déjà vu de la Rusia preinvasión, una simbiosis perfecta entre proclamas desde las portavocías políticas sobre el poderoso enemigo que va a atacar mañana y al que hay que detener, y la prensa dispuesta en su aplastante mayoría a difundirlo y en definitiva a justificarlo. No había otra opción, decían, la guerra es para defendernos. Bueno, hoy estoy presenciando algo muy similar, por mucho que a la prensa libre europea la comparación no le agrade, pero veo demasiadas similitudes. Vienen a decirnos que no hay otra opción frente al poderoso enemigo, repitiendo básicamente las declaraciones de los líderes políticos. La única alternativa es detener al enemigo en una guerra que, por alguna razón, no resulta existencial, aunque estrictamente no se haya atacado a ningún país de la Unión Europea ni tampoco de la OTAN. Otro breve inciso personal. Recuerdo que en aquel momento, como bien saben y se encargan de recordarme de vez en cuando, la perspectiva de una guerra a gran escala me parecía tan disparatada que me negué a creer que hubiera alguien tan idiota como para iniciarla y así lo manifesté. En aquel entonces me equivoqué, de modo que ahora me niego a pensar que entre los que nos gobiernan no haya alguien tan estúpido, porque en su momento ya se me demostró que efectivamente lo había. Sigamos. En medio de todo esto aparecieron un par de filtraciones bien interesantes de las que se habló poco en los medios en español, salvo, por cierto, en Diario Red. Por alguna extraña razón pasaron desapercibidas. Ya veréis. La primera filtración de la que escribe Carmela Negrete en Diario Red precisamente es de unos audios en los que se oye a varios oficiales de las Fuerzas Armadas de Alemania, la Bundeswehr, planear ataques en el suelo de Rusia, concretamente volar un puente en Crimea, que aunque no nos guste para Rusia, incluyendo a varios opositores, es suelo ruso desde el año 2014. La conversación aparentemente fue grabada el 19 de febrero y la filtró la redactora jefe del canal ruso RT. Y permitirme sospechar que esa es la razón por la que los medios locales se lavan las manos y no le dan mucha difusión. No vaya a ser que como vamos a sacar nada de lo que sale de la propaganda rusa. Y más concretamente esta persona que sinceramente suelta con demasiada frecuencia demasiadas salvajadas. Bueno, el caso es que la televisión pública alemana, así como otros medios de comunicación, confirmaron la autenticidad de la conversación. Y no solo la televisión pública. Las reacciones, tanto del canciller alemán Olaf Scholz como del ministro de Defensa, Boris Pistorius, hablan por sí solas. Este audio no es fake. La charla tuvo lugar y sus interlocutores son perfectamente identificables. El inspector de la Fuerza Aérea Alemana, Ingo Gerhardt, y el jefe de la Dirección de Operaciones y Ejercicios del Comando de la Fuerza Aérea, Frank Graf, entre otros. Bueno, ¿y qué es lo más relevante de esta conversación? Contadnos. El audio dura unos 40 minutos. Primero hablan de los eventuales envíos a Ucrania de misiles de largo alcance Taurus, que Olaf Scholz se ha negado reiteradamente a entregar. Dicen que nadie sabe por qué sigue bloqueando ese envío, por lo que surgen un montón de teorías de la conspiración, como por ejemplo la de que no funcionan bien, unas barrabasadas, según ellos. La conversación transcurre en torno a distintos tipos de armamento y a cómo organizar la logística de las entregas en caso de que se tome la decisión política de enviarlas. Cuánto tiempo llevará la fabricación, la capacitación y las consecuencias que puede tener la decisión. En este sentido, dicen que hay que asegurarse de organizarlo todo de tal modo que Alemania no resulte considerada parte del conflicto. Uno de ellos llega a proponer un truco, textualmente, usar una empresa intermediaria para que políticamente parezca que Alemania no está implicada. Y en medio de toda la conversación filtran también lo que hacen los aliados de la OTAN en Ucrania. Reino Unido, que lleva mucho tiempo allí, dicen, Francia y Estados Unidos concretamente. Dicen que hay mucha gente vestida de civil que habla con acento estadounidense. Por lo tanto, es probable que los ucranianos aprendan pronto a apuntar los misiles occidentales contra objetivos rusos. Y hablando de los objetivos rusos, pasan directamente a debatir sobre cómo destruir dos objetivos interesantes, dicen, en el suelo que Rusia considera soberano.
Crimea, soberano y existencial, añadiría aquí. Un puente al este y un depósito de municiones que está más arriba. El puente al este es difícil de alcanzar, pero los Taurus pueden hacerlo y también pueden alcanzar los almacenes de municiones, dice uno, y el otro lo interrumpe. Hemos estudiado este asunto y lamentablemente llegamos a la conclusión de que el puente por su tamaño se asemeja a una pista de despegue, así que ni 10 misiles ni 20 serían suficientes. Se cree que los Taurus lo lograrán si se usa el caza francés Dassault Rafale, concluye el otro. Un detalle ya casi insignificante, pero que no podemos dejar de lado. En un momento de la conversación, el inspector de la Fuerza Aérea, Ingo Gerhardt, menciona la Luftwaffe de los tiempos de la Wehrmacht. Dice que esta guerra no es como las de antaño. Ahora se ven obligados a usar más tecnologías que la vieja Luftwaffe de la Segunda Guerra Mundial. Vaya, el mismo militar que hace pocos meses visitó Israel para solidarizarse con sus fuerzas de defensa y hasta donó sangre para militares israelíes, el buen señor. Ahí está la foto. Resumiendo, oficiales de la Bundeswehr alemana planeando ataques contra un puente en Crimea con misiles alemanes, pero con ayuda de cazas franceses, hablando de gente vestida de civil pero con acento de Estados Unidos que entrena en suelo ucraniano a militares, y también hablando de británicos que equipan aviones y en general llevan mucho tiempo allí. Eso sí, habría que asegurarse de pasar desapercibidos, no vaya a ser que piensen que somos parte del conflicto, a mí que me registren. Bueno, ahora para lo que nos empiezan a preparar es para que ya dejemos de pasar desapercibidos. De lo que no nos hablan es de las posibles consecuencias de ello. ¿Cómo reaccionaron en Alemania ante una filtración como esta? El canciller Olaf Scholz calificó el caso de muy grave y dijo que se investigaría rápidamente. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, pidió que se aclarase cómo había sido posible la mera filtración. Es un ataque informático híbrido destinado a romper nuestra unidad, dijo el ministro de Defensa. Claro, como ya ha pasado tantas otras veces, tanto aquí como a nivel internacional, el problema no es el contenido de la conversación, el problema resulta es que se haya filtrado, o sea, que te hayan pillado. Igualito que cuando a Fernández Díaz le ofrecían afinar casos a través de la Fiscalía. Los audios fueron filtrados un día después de que Putin amenazase con el uso de armas nucleares en respuesta a la idea, como lo llamaron en medios españoles, de Macron de enviar tropas al terreno. O sea, más leña al fuego todavía. Y todo ello contrasta con lo que han estado haciendo en estas últimas semanas los medios estadounidenses. Primero, la investigación de New York Times basada en 200 entrevistas, de la que les hablamos aquí la semana pasada, sobre la presencia militar estadounidense y británica en Ucrania desde hace una década, con bases secretas incluidas a lo largo de la frontera con Rusia. Y segundo, interesante también, del viernes pasado, otra investigación, esta vez de Wall Street Journal, que accedió al borrador del acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que fue frustrado en marzo de 2022. ¿Qué pedía Moscú entonces? Lo fundamental, un estatus neutral de Ucrania, su no integración en la OTAN y la soberanía de Moscú sobre Crimea. La suerte que correrían los territorios de Ucrania del este, ocupados e invadidos desde 2014, no se mencionaba en el borrador, dice Wall Street Journal. Es decir, incluso las fronteras del Donbass eran negociables en ese momento. Eso es lo fundamental. Después hay detalles como, por ejemplo, la cantidad de tropas, tanques y piezas de artillería que podía tener Ucrania. Rusia pedía menos de lo que quería Ucrania, o por ejemplo la posibilidad de que Ucrania se integrase a la Unión Europea. Pero sí, lo más importante era la OTAN y Crimea, tal y como habían confirmado varios voceros ucranianos presentes en esas negociaciones. Reconocer la situación que existía de facto en ese momento sobre Crimea y paralizar la expansión de la OTAN. En aquel momento el acuerdo, como recordamos, fue frustrado. Algunos acusan directamente a Boris Johnson, otros dicen que a Ucrania no se le dieran las garantías de seguridad que pedía, y Wall Street Journal dice que no se firmaron por la dimensión de los crímenes que estaban observando desde el inicio de la invasión. Fuese como fuese, después de jalear la guerra durante 2 años, después de frustrar un armisticio que habría dado oxígeno a Rusia, puede ser, también se lo habría dado a Ucrania, habría salvado decenas de miles de vidas. Después de pasar a la guerra de trincheras que pinta que va a ser muy larga, estamos hoy en un punto en el que nos pretenden convencer de que meter a soldados europeos en esas trincheras es inevitable y una cuestión existencial.
Las élites rusas necesitaban una guerra en 2022 porque para ellas, como dice el sociólogo ucraniano Volodymyr Ishchenko, sí era una cuestión existencial. Pero ahora vemos que quizá para las élites europeas también lo es y por eso se empeñan tanto en azuzar los tambores de guerra. Desde luego, para Macron, por ejemplo, lo es, porque la ultraderecha francesa, que es su principal adversario de cara a las elecciones, resulta que propone lo contrario, poner fin a la participación en la guerra. Cabe preguntarse si para ganar las próximas elecciones Macron es capaz de arrastrarnos a todo el continente a una guerra. Preguntarse. Rusia ha enviado ya decenas de miles de personas a morir porque la guerra era inevitable. Asusta mucho ver esos cementerios nuevos con tumbas frescas a pocos kilómetros de Moscú. La guerra no es como la pinta la portada del País, las Crónicas del Mundo o el Vogue Ukraine. Da morbo esa romantización que hacen de ella. No hay nada glorioso, no hay nada valiente. Es un fracaso absoluto. Son cuerpos ensangrentados, barro, partes de cuerpos despedazados y casas ardiendo. Son millones de civiles huyendo de sus casas. Pero ni es inevitable, ni es existencial, ni irán a ello ninguno de los 7 hijos de Ursula von der Leyen. Irán, igual que en Rusia y en Ucrania, hombres de clase media baja, o más bien baja, a los que no les alcanzó el dinero para el soborno, o que necesitan ese dinero para poder acceder a un futuro mejor. Resulta que ahora la guerra es inevitable, al menos para el país y para otros grandes medios de comunicación. Es tan inevitable que nos tenemos que ir preparando para ella. Y mientras tanto, los fondos buitre, que igual te invierten en ese periódico que en una empresa fabricante de misiles, frotándose las manos con las futuras ganancias. Pero como nos decía el otro día Rafael Poch, se nos quiere convencer de que Rusia, que ni tan siquiera fue capaz de cumplir sus objetivos militares en esta guerra, se va a plantear abrir nuevos frentes y meter a Europa de lleno en la guerra. Parece improbable que lleguen a eso. Pero también parece improbable una invasión de Ucrania a ojos de muchos de nosotros. La pregunta es, ¿serían capaces las élites rusas de emprender ese camino de autodestrucción mutua para seguir en el poder? Y ahora surge otra pregunta más. ¿Serán capaces las élites europeas de meternos en una guerra directa con Rusia para mantenerse en el poder? Oyendo a Macron o a von der Leyen, la respuesta parece muy clara y es preocupante. Gracias, Ina. 2024, NATO allies in Europe will invest a combined total of $380 billion in defense. For the first time, this amounts to 2% of their combined GDP. So we are making real progress. Bueno, hoy nos acompaña en La Base Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Muchísimas gracias, Enric, por atender una vez más a La Base. Hola, muy buenas tardes. En un artículo de, creo que ayer, Rearme, señalabas, digamos, un cierto ensimismamiento provinciano en España. Aquí estamos hablando de Koldo, estamos hablando de la amnistía, mientras que en Europa se está hablando ya abiertamente de la posibilidad de una guerra con Rusia. La pregunta es muy directa. ¿A tu juicio es posible que la Unión Europea entre en guerra abiertamente con Rusia en los próximos meses? Bueno, en primer lugar, es lógico que en España se hable de Koldo y se hable del nuevo y preocupante y rechazable caso de corrupción que ha emergido, y es normal que se hable de la amnistía, pues esto es un punto cardinal de la nueva legislatura. Ahora bien, yo lo que quería subrayar es que mientras sí, efectivamente, estamos muy centrados en estos asuntos, si uno va observando pues la deliberación política en estos momentos en Europa, que ya tiene también reflejos en España, pues se ve como la cuestión del rearme se está colocando en primer plano. Esta es la cuestión que yo quería básicamente significar, es decir, cuidado, porque el escenario de fondo está en estos momentos en un proceso de cambio, de mutación. Sobre mi opinión sobre asuntos militares, como comprenderás, no tiene mucho peso. Mi impresión es que no estamos en puertas de una guerra abierta entre la Unión Europea y Rusia, pese a que algunas declaraciones, pues por ejemplo del presidente francés Emmanuel Macron hace unos días podrían llevar a pensarlo. Creo que esas declaraciones básicamente tenían un contenido interno, de política interna, que luego si quieres podemos desmenuzar un poco, pero lo que está claro es que desde hace unas semanas las declaraciones públicas de dirigentes de la Unión Europea y de importantes medios de comunicación
confluyen en esta idea, que creo que debe ser analizada a fondo, ¿no? Es decir, porque no es lo mismo hablar de la necesidad de una mayor autonomía en materia de defensa de Europa respecto a Estados Unidos que de hablar de irnos preparando para una guerra inmediata. Son dos, puede parecer que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y me da la impresión que se está en estos momentos efectuando un totum revolutum, ¿no? En el que ambas cosas se están entremezclando, formando al final un hilo musical que muy simplificado vendría a decir vamos a la guerra. Bien, cuidado con esto. Irene. ¿Qué tal, Enric? Pues mira, yo quería preguntarte, comentabas lo de Estados Unidos y con Donald Trump amenazando con dejar sola a Europa frente a Rusia si recupera la presidencia este noviembre, con una posición que es perfectamente conocida, ¿no? Que los Estados Unidos van primero y si los europeos necesitan protección, pues que la paguen, que no es nueva, como digo, ni exclusiva de los republicanos, y con más finura y elegancia Barack Obama ya introdujo ese discurso, ¿no? En la cumbre de la OTAN de 2016 en Varsovia. ¿Qué pasará si Trump decide cerrarnos el grifo? Bueno, Donald Trump ha dicho algo que ya había dicho cuando era presidente de Estados Unidos y que también había dicho con mucha más finura y elegancia Barack Obama cuando era presidente de Estados Unidos. Cuando Barack Obama participa en su última asamblea general de la OTAN, en el año 2016 en Varsovia, hace un discurso de advertencia a los países europeos en el cual les dice necesitamos una OTAN más preparada, para ello se necesitan fondos y este esfuerzo no lo pueden realizar solo Estados Unidos y el Reino Unido. 2 años antes, en la cumbre, en la asamblea de la OTAN en Londres, se había llegado al acuerdo de que los países europeos irían incrementando de manera gradual su presupuesto militar hasta alcanzar el 2% del PIB. Barack Obama se lo recuerda, digo, con palabras, pues con el vocabulario Obama, que no era en absoluto el vocabulario de Trump, se lo recuerda en 2016. Y cuando Trump accede a la presidencia, pues expresa la misma idea, pero con la brutalidad dialéctica propia del personaje. Y ahora que existen posibilidades, vamos a ver, esperemos a noviembre, no demos todavía nada por seguro, pero existen posibilidades de que Trump reconquiste la presidencia de Estados Unidos, pues él ya vuelve a enviar este mensaje que sin duda es grato pues a los oídos de sus electores en Estados Unidos. Estos quieren vivir seguros, pues que se lo paguen de su bolsillo. Este sería el concepto, ¿no? Así, expresado así muy llanamente, muy para que todo el mundo lo entienda en Kansas, ¿no? Entonces, esto es así y yo creo que esto en términos reales no ha de ser una sorpresa para nadie, pero eso ha llevado en estos momentos a diferentes personas relevantes, no solo de la política, del pensamiento en Europa, decir, bueno, pues Europa tiene que prepararse para una presidencia Trump. Y por lo tanto ha de ganar autonomía en distintos aspectos, también en la política de defensa, puesto que todas los grandes países del mundo, Europa no es un país unificado en el sentido clásico de la palabra, pero es una entidad, digamos, transnacional importante, con unas políticas ya muy articuladas. Pues si Europa quiere ser un sujeto importante, influyente en la escena internacional, ha de ganar autonomía, y la autonomía incluye la política de defensa. Esto puede querer decir cosas diversas, por esto advierto contra el totum revolutum, pues puede querer decir que Europa ha de ser más autónoma también en la fabricación de armas, es decir, no comprarlas todas a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En lugar de tener 27 sistemas distintos, tener uno unificado y tener proyectos específicos europeos. Esto es una cosa. Hablar de guerra inmediata es otra. Creo que el distingo es importante. O sea, las grandes entidades nacionales y supranacionales en el mundo tienen mecanismos de defensa. Esto forma parte de la realidad internacional. Otra cosa es empezar a introducir en la opinión pública la idea y el miedo a una guerra inmediata. Son dos cosas muy distintas.
Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por atendernos. Decías durante tus intervenciones en varias ocasiones que no consideras que una guerra abierta con Rusia, digamos, que sea una posibilidad inminente o muy real. A partir de ahí te pregunto, ¿cuál es la finalidad que en tu opinión persigue el discurso mediático que estamos viendo? La portada del País de ayer, domingo, por ejemplo, sobre la que te pediría una valoración, una portada tremenda que dice, bueno, Europa se prepara ya para la guerra, que viene con un editorial que además pide pedagogía para explicar a generaciones educadas en la paz que ese escenario sería posible. ¿Cuál es la finalidad que crees que hay detrás de ese discurso, ¿no? Porque si asumimos que la guerra, digamos que no es un escenario tan real, quizá a mí me da la sensación de que estamos ante marcos, digamos, más propios de la propaganda, quizá no para que aceptemos la guerra, sino el régimen de guerra, lo que Raúl Sánchez Cedillo llama el régimen de guerra y todo lo que eso trae aparejado, ¿no? Una nueva ola de austeridad, el achicamiento absoluto para planteamientos de izquierda, planteamientos transformadores. Te pregunto un poco tu opinión sobre este análisis, si crees que realmente, bueno, todo este discurso forma parte más bien de la propaganda para que aceptemos otra serie de cosas y no tanto una guerra abierta con Rusia. Mira, ayer en el Diario de Mallorca aparecía una entrevista con Jorge Descallar, que reside en Mallorca. Jorge Descallar es diplomático español y fue el director del Centro Nacional de Inteligencia. Ahora, hace 20 años, cuando ocurrieron los atentados del 11 de marzo, él era el director del Centro Nacional de Inteligencia. Durante aquellos días terribles de marzo, el gobierno de Aznar, en los momentos más críticos, lo apartó de la investigación y él presentó la dimisión. Es una persona, yo creo, que demostró en un momento muy, muy difícil de la vida de este país, pues un perfil de carácter y de independencia. Evidentemente el señor Descallar yo no lo calificaría como una persona, digamos, perteneciente al ámbito de la izquierda, pero sí un hombre con mucho criterio y insisto sobre todo en este perfil de independencia de criterio, ¿no? Y entonces en esta entrevista publicada ayer, Descallar le preguntaban sobre esta cuestión que estamos hablando ahora, concretamente sobre las declaraciones de Macron, ya casi diciendo, bueno, es que estamos dispuestos ya casi a enviar soldados a Ucrania. Y Descallar decía, esto es una barbaridad, porque esto significaría dar paso a la Tercera Guerra Mundial. Entonces, insisto en lo que os decía antes, es decir, creo que una cosa es hablar de un escenario, es decir, que Europa se empiece a preocupar, cuando digo Europa me refiero a los órganos de gobierno de la Unión Europea, al Parlamento Europeo, las fuerzas políticas que articulan en su conjunto el Parlamento Europeo, se empiecen a reflexionar y los intelectuales y los foros de opinión y las publicaciones que hablan de geopolítica se empiecen a reflexionar de cómo puede hacer frente Europa a un mundo en el cual la tendencia de Estados Unidos sea desentenderse de Europa. Esta es una cuestión. La otra es entrar efectivamente en una espiral de carácter propagandístico para introducir en la población la idea de una inminencia de una guerra, de una barbaridad, palabras de Descallar, una barbaridad que daría paso a la Tercera Guerra Mundial. Distinguir estos dos planos me parece en estos momentos una primera tarea necesaria. Distinguir estos dos planos. Una cosa es la reflexión sobre la autonomía de Europa en un escenario en que la evolución política interna de Estados Unidos conduzca a un mayor alejamiento. Es un escenario posible. Estamos quizá mitad y mitad de posibilidades en estos momentos. Lo veremos en noviembre. Y otra cosa es poner en marcha a toda velocidad un mecanismo de propaganda para, no sé, hacer creer a la gente pues, que estamos a 2 minutos de una guerra, de un enfrentamiento directo entre la Unión Europea y Rusia. Son, insisto, dos cosas distintas. Entonces, hombre, yo pues mi opinión personal sobre este asunto, y intentaba ahí reflejar en el artículo que publiqué en La Vanguardia, bueno, señores, digamos, no abandonemos el terreno de los matices, no dejemos de hilar fino ante los problemas complejos. Esta es una época difícil para el concepto hilar fino. Todo ha de simplificarse, todo debe convertirse muchas veces en una consigna que no sea
fácilmente impugnable, y pienso que ante situaciones complejas sigue siendo necesario pues, razonamientos que exigen una cierta complejidad. En ese sentido, yo no quisiera, a mí no me gusta ejercer nunca de tribunal periodístico, es decir, cada periódico, cada medio de comunicación tiene sus propios criterios y yo los respeto. Yo lo único que digo es que es momento de hilar fino y de no confundir dos planos. Una necesaria reflexión sobre el destino de Europa en un mundo que está cambiando, que puede cambiar todavía más, y que, por lo tanto, lo que hay que preguntarse es, en el fondo, es preguntarse si lo que se desea, si lo que se quiere es una Europa más unida, más integrada, y evidentemente una Europa más unida, más integrada se tendrá que plantear la política de defensa. Esto es una cosa. La otra, entrar en una espiral de propaganda que creo que tiene bastantes aspectos, y esto hay que también desde España saberlo analizar bien y no caer según qué trampas. Aspectos de orden interno. Por ejemplo, Macron. Cuando Macron hace estas afirmaciones que Descallar define como una barbaridad, es decir, si es necesario enviaremos soldados a Ucrania, está haciendo política interna. Está haciendo política interna. Por una razón. ¿Cuál es el principal adversario de Macron en las elecciones europeas? El Frente Nacional. Agrupación Nacional, Rassemblement Nacional en estos momentos. La organización política que dirige la señora Le Pen, una formación de extrema derecha muy vinculada en años anteriores a Rusia y ha recibido financiación de Rusia. Esto tampoco lo podemos olvidar. Rusia se ha dedicado el régimen ruso actual se ha dedicado a financiar diversas cosas y una de ellas ha financiado a diversas organizaciones de extrema derecha en Europa. Cuando Macron establece como línea de tensión principal en estos momentos del debate público francés esta confrontación, lo que le está facilitando una segunda línea discursiva que consiste en decir, bueno, y vosotros, los del Frente Nacional, sois los títeres del régimen de Moscú. Está haciendo política interior. Y esto hay que saberlo también descodificar. Buenas tardes, Enrique. Gracias por estar aquí. Hablando de todas estas cuestiones internas, se vienen las elecciones europeas y te quería preguntar hasta qué punto, en tu opinión, esta propaganda bélica o esta reflexión necesaria sobre una posibilidad de entrar en guerra contra Rusia va a marcar la campaña electoral. Bueno, a tenor de lo que estamos viendo hasta ahora, uno llegaría a la conclusión de que sí, ¿no? Es decir, la campaña electoral europea podría girar, pues, por ejemplo, no creo que debería girar, un punto es decir, hay un proyecto de ampliación de la Unión Europea, pues podría ser una discusión sobre esa ampliación, sobre qué criterios se va a realizar, y puesto que se pasaría a una Unión Europea casi de más de 30 miembros, de 30 países miembros, es decir, y toda esa gran constelación de países, todo esto cómo se gobierna, a través de qué mecanismos, y si sirven los mecanismos actuales o hay que pasar a otros mecanismos, por ejemplo, pues abandonar el criterio de unanimidad en las decisiones más importantes y que se pase a un sistema de voto ponderado. Esto introduciría un cambio muy importante en la dinámica y en la relación entre los países europeos. Este podría ser una posibilidad. La otra posibilidad la está marcando hasta la fecha pues Pedro Sánchez, liderando la opción socialdemócrata en Europa, pues decir, no, lo importante de estas elecciones es frenar el ascenso de la ultraderecha. Este es el discurso que Sánchez hizo este pasado fin de semana en Roma. Otra posibilidad, que la estamos viendo ahora, es que no se quiera llevar la discusión a efectivamente esa percepción de que sobre todo hay que rearmarse. Ahora es el momento de rearmarse, de reagruparse alrededor de esta idea del rearme frente a un adversario peligroso como es Rusia, que puede convertirse en más peligroso para Europa si gana Trump y Trump se desentiende de Ucrania
Esta es la insinuación que está haciendo Trump, es decir, que si yo gano la presidencia de los Estados Unidos, para mí mi prioridad será, como lo fue durante mi anterior presidencia, pues la confrontación con China y la cuestión de Rusia y Ucrania. O sea, sí, nos vamos a ir alejando de esto. Entonces, la cuestión es plantear, entonces, ¿qué hace Europa respecto a Ucrania? Este es el tema, ¿no? Y si esto se traduce, pues, en un discurso, ya digo, en los términos que hemos visto hasta ahora, que en algunos casos, en algunos países, puede incluso ayudar a fuerzas convencionales o tradicionales de la derecha, conservadoras o liberales, como es el caso de Macron en Francia, a confrontarse con la extrema derecha cuando, en aquellos casos en los que se puede acusar a determinados partidos de la extrema derecha de connivencia con Rusia. Yo creo que esta es una clave que no hemos de perder de vista porque creo que está en el fondo de algunas posiciones. Por ejemplo, en Alemania. Alemania, la extrema derecha, Alianza por Alemania, es conocida, pues, que es una formación política que ha recibido y recibe probablemente todavía hoy apoyos desde Rusia. Por lo tanto, que la CDU crea que abrir una discusión en el cual se sitúe en primer plano la tensión con Rusia puede ayudarle en la confrontación con la extrema derecha rampante en Alemania, que está ocupando el segundo puesto en los sondeos. Cabe la posibilidad que sea así. En España esto es así. No es así. En España en estos momentos pues, el discurso del Partido Socialista no está en estas coordenadas. No creo sinceramente que el Partido Socialista esté hoy en condiciones en España de situarse en una coordenada, en un discurso de rearme. No lo veo. No lo veo porque no tiene la mayoría parlamentaria para poder llevar a cabo este. Y luego la derecha, luego el Partido Popular, que quizá en términos teóricos podría estar más próximo a esta posición, creo que se halla, y precisamente ahora que se cumplen 20 años de los hechos de Madrid de 2004, se halla en una posición en que el Partido Popular instintivamente desde hace 20 años rehúye los discursos explícitamente belicistas. Incluso diría más, rehúye la política internacional. La apetencia del señor Núñez Feijóo por la política internacional es perfectamente descriptible, es igual a cero, no interesa. No, si os fijáis bien, esto sería incluso interesante analizarlo cuantitativamente, son contadas las ocasiones en que Núñez Feijóo en sus intervenciones públicas se ha referido de manera explícita a la guerra de Ucrania. No habla de la guerra de Ucrania. Así como tampoco se expresa demasiado sobre la cuestión de Gaza. O sea, rehúye la política internacional. Por lo tanto, este es un debate que también tiene la particularidad de coger como a traspié a la política española. Evidentemente, según cómo evolucione todo, pues este podría ser el acento principal de las elecciones europeas. No lo sé, podría serlo. Si lo es, puede cambiar muchas cosas, porque el debate político en este país adquiriría otras tonalidades. Enric Juliana, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Buenas tardes. Llegamos al final del programa. Recuerden que hoy La Base va por un nuevo canal de YouTube, el canal de La Base. Estamos reconfigurando los contenidos en nuestros diferentes canales de YouTube. Hoy les vamos a dejar con un tema de resistencia suburbana que se titula OTAN. Hasta mañana.